Dios. Amén, mis santos hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa noche que Dios nos ha permitido volver a reencontrarnos para continuar con nuestro estudio que hemos venido llevando a cabo en la carta a los Colosenses. Amén. Y como ya venimos diciendo en la noche anterior a que tuvimos nuestro estudio, nuestra participación, pues vamos a continuar en esta ocasión con ese recordatorio que le hiciera el apóstol San Pablo a los hermanos en Colosas, que dijimos en el segundo capítulo de esta carta, en el verso 13 en adelante, donde el apóstol le va a recalcar a los hermanos de dónde Dios lo ha sacado a ellos y dónde Dios los tiene ahora a ellos, lo mismo que a nosotros. Pues oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta hermosa noche, mi Dios, que nos ha permitido, Dios mío, volver a reencontrarnos por esta misma plataforma con todos nuestros hermanos. Bendícelo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Anima, Señor, a tu pueblo a que a través de esta vía, Señor, nosotros sigamos predicando tu santa palabra, sigamos conectando a otros hermanos, amigos, para que todos nos edifiquemos, Señor, conforme a la gracia que tú tienes para todos nosotros. En el nombre de Cristo, bendícenos, Dios, en todo lo que hablamos y escuchamos. Amén. Amén. Bien, como dice aquí en este capítulo 2, el verso 13 de la carta a los Colosenses, dice el apóstol, dice, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados. Ustedes estaban muertos. Es muy importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos pendiente de dónde Dios nos sacó a nosotros. Porque a veces, con mucha frecuencia ocurre que podamos olvidarnos de nuestros orígenes, de donde Dios nos rescató a nosotros, de lo que nosotros éramos. Amén. Y que nos perdamos entonces en el marasmo de lo que creemos que es fama y reconocimiento de los hombres, pero que nada tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, de donde Dios nos sacó a nosotros, para que tengamos agradecimiento a Dios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso aquí el apóstol nos recalca a nosotros esto, que dice, y ustedes estando muertos, estábamos muertos, bendito sea Dios, en pecados y en la incircuncisión de la carne. Es decir, que vuelve el apóstol a recalcarnos aquellos detalles de la circuncisión en la carne que se practicaba tanto en el Antiguo Testamento, pero que hoy en día, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en el que nosotros vivimos ahora, en ese nuevo pacto, Dios trata con nuestros corazones y circuncida nuestros corazones, es decir, lava, limpia, purifica nuestros corazones. Amén. Así que estábamos muertos, fuera de Cristo, todo el que está fuera de Cristo está muerto en delitos y pecados. Amén. Dice entonces en el 14, dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ay, bendito sea Dios para siempre. Esto es algo grande lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque ya hemos reiterado en ocasiones que en Adán todos nosotros caímos
y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Dios en su misericordia, amén, nos libró de eso. Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesús, se hizo carne. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como dice Juan, dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Nosotros estábamos perdidos, amén, camino al infierno. Nosotros no sabíamos ni tan siquiera para dónde íbamos, ni cuál sería nuestro futuro, ni qué era lo que iba a pasar con nosotros. Pero Dios en su misericordia, amén, vino y pagó por nosotros. Pagó esa culpa que teníamos con el mismo Dios, amén. Dios se autopagó esa culpa, amén, la de nosotros, amén, la deuda que nosotros teníamos con Él, y entonces nos lavó con su sangre, amén, y dice que cogió todas esas culpas, todos esos decretos que estaban en contra de nosotros desde los días de Adán y Eva, y los clavó en la cruz, los exhibió públicamente, amén, clavándolo en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Clavándola en la cruz. Bendito el Señor para siempre. Dice, los delitos de un crucificado se exhibían en la cruz para que según el código o derecho romano se exhibiera la justicia, es decir, la justicia que ellos alegaban tener, un sistema bastante justo, que era quizá lo mejor de la antigüedad, de lo que humanamente se conocía, era el sistema romano, amén, que todavía hoy sirve para muchos países, amén, incluyendo los nuestros, pues la base de la justicia nuestra, de los códigos de leyes nuestros, pues tienen su base en los principios romanos, amén, que se supone que querían hacer las cosas con justicia. De todo esto, cuando se crucificaba a alguien, se decía en la misma cruz donde se crucificaba a la persona los delitos que había cometido. Por eso es que vemos que cuando a Cristo nuestro Señor lo crucifican precisamente para que pague nuestras culpas, a él lo culparon de que se había hecho rey de Israel y que por eso lo estaban condenando, que se había hecho hijo de Dios, que por eso había que condenarlo, y exhibieron todo aquello. Pero Herodes, estas personas que lo han crucificado, los romanos que lo crucifican, dice que pusieron esa nota que decía Jesús, rey de los judíos, el rey de los judíos. Y los judíos entonces le dijeron, no, que se ponga mejor, que él se hizo rey de los judíos. Y Pilato le dijo, no, ya lo que está escrito, él es el rey de los judíos. Y estaban ellos cumpliendo, hermanos míos, cumpliendo esa promesa de que Cristo es el rey. Sin darse cuenta, lo estaban haciendo, pero ellos lo que estaban era cumpliendo el plan de Dios, de que Cristo es el rey, y ahora Dios lo ha hecho rey de reyes y señor de señores, de todo. Amén. Así que no estaban ellos tan lejos de la verdad cuando pusieron ese epíteto, ese nombre allí en la cruz. Pero bueno, el de nosotros quedó exhibido también, porque Cristo nos libertó, porque Cristo nos dio esa salvación gratuita, amén. Dice que clavándola en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, la condenación nuestra, Cristo la llevó
en la cruz. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén. Así sigue diciendo, dice, clavándole en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo exhibió públicamente, ¿verdad?, esa acta de los decretos. Pero claramente aquí dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Nuestro Señor Jesucristo. Wow, esto es algo que causa mucha conmoción, la misericordia de Dios para nosotros. Por eso dice despojando. Dice, este es otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz. Pablo nos dice que la cruz desarmó por completo a Satanás y determinó su derrota definitiva junto a todas sus huestes perversas de ángeles caídos, junto a todos los demonios. El Señor Jesucristo exhibe públicamente que Él ha triunfado en la cruz, y como Él ha triunfado en la cruz, también nosotros hemos triunfado con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la exhibió públicamente, bendito sea Dios para siempre, en la cruz, nuestra salvación. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente Cristo. Dice, Satanás había obtenido sus triunfos con mentiras y engaños, porque así fue que engañó a Adán y a Eva. Oh, con que Dios le ha dicho que si comen de ese árbol, no, lo que pasa es que Él sabe que si comen de ese árbol, ustedes van a ser como dioses, sabiendo todo. Amén. Y engañó a esta pobre gente, amén, que nos transmitieron ese pecado a nosotros, y ya nosotros éramos muertos conjuntamente con Adán y con Eva. Dice, pero cuando Cristo lo desarma de toda esa mentira y de todos esos engaños, dice, lo despojó y lo dejó a ellos en vergüenza, al diablo y a todos sus demonios, y nos dio esa victoria a nosotros que nosotros tenemos hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí entonces, hermanos, dice lo que han visto, o sea que nos está dando aquí el Señor más explicaciones por esto. Dice, los principados y la potestad, y lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, por tanto, nadie le juzgue a ustedes en comida o en bebida. Vuelve a tratarnos el tema, el apóstol, de lo que Dios nos ha liberado, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Y nos dice, por tanto, en ese verso 15 dice, por tanto, bendito sea el nombre de Dios por todos los siglos. Por tanto, nos dice el Señor en el 16. Dice, despojando, por tanto, en el 16, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie lo juzgue a ustedes en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria al nombre de Dios. Nadie nos juzgue a nosotros hoy en día, hermanos míos, por comida o por bebida. ¿Cómo nos dice aquí la palabra de Dios? Cristo dice que todo lo que nosotros comemos entra a nuestro organismo, entra al sistema digestivo y se vuelve nada prácticamente, o sea, se usa lo que se va a usar en el cuerpo como energía, y lo que sobra se bota, dice aquí en la letrina. Nos dice en Marcos 7:15. Amén. Dice, eso pasa a la letrina. Nada de esto tiene que ver, nos dice aquí esta palabra. 7:15 nos dice aquí el Señor. Marcos 7:15 nos dice aquí esta palabra, hablando Cristo sobre esto. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre, lo que sale de la boca del hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de las multitudes y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. O sea, Cristo nos dice que ha hecho ahora en el nuevo pacto, Cristo ha hecho limpio todos los alimentos. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero lo que uno se come, como dice aquí, no es lo que nos contamina. Por eso es que dice, nadie nos juzgue en comida o en bebida. Nadie nos ponga esas cargas aquí, bendito sea Dios para siempre. Porque también nos dice el apóstol que tengamos cuidado también con aquellos que nos quieren hacer esclavos. ¿Esclavo de qué? Esclavo esclavo de la carga de los hombres, de las tradiciones de los hombres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué enseñamos aquí nosotros en la palabra del Señor? Lo que Cristo nos ha dejado. Cristo nos ha dicho a nosotros que tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos, que tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que miramos, es decir, lo que entra a nuestro corazón, que le tengamos mucho cuidado a eso, porque eso sí contamina al hombre. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Y refiriéndose el apóstol también aquí a las cosas que nos ha dicho sobre los días de reposo y sobre lo mismo que se come. Fíjense que nos dice aquí en Romanos capítulo 14, dice el apóstol, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que estas cosas de comida, de bebida, de día de reposo, etcétera, no tienen ese valor alguno como se le estaba dando. Amén. Estaba la gente sumida, hermanos, amén, en las cosas prácticamente de la carne. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bendito es el nombre de Dios. Nadie les prive de su premio, de las bendiciones temporales que nosotros tenemos, como de las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. O sea que dice afectando humildad y culto a los ángeles, afectando de afecto, que tiene gran afecto hacia los ángeles, pero que todas estas cosas
todas estas cosas lo que producen es orgullo. Porque ¿qué sabemos nosotros de los ángeles? O sea, ¿qué tienen los ángeles? Nosotros sabemos que son criaturas. Los ángeles fueron creados para el servicio de Dios y para el servicio de nosotros también. Así que son mensajeros de Dios, dice la palabra del Señor, pero no salvan, no pueden ayudar a nadie, hermanos. Amén. Dice, el culto a los ángeles es una herejía que ha permeado, o sea, se ha filtrado en la iglesia, que ha abrazado el paganismo. La iglesia pagana tiene esa gran reverencia por los ángeles. Incluso le rinden culto, se le hacen actividades, se le hacen rogaciones, y se practican todas estas cosas que son prohibidas en la palabra de Dios. Dios ha prohibido que se adore a los ángeles. Cuando alguien vino a adorar ángeles, en la Biblia dice que inmediatamente el ángel lo paraba y le dijo, mira, cuidado, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Nosotros estamos llamados a solamente adorar a Dios. O sea, ¿qué es esto? Dice aquí la palabra, dice lo que cosas de las que ellos no han visto. Nos habla aquí la palabra del Señor. Dice ángeles metiéndose en lo que no han visto. Se han metido en detalles, en esa sabiduría que ellos alegan tener. Amén. Los sabios de este mundo, cosas en las que ellos no han visto, que ellos no saben, que ellos no conocen, se ponen a hablar de eso en vez de hablar de la palabra de Dios. Dice, como ocurre hoy, así fue ayer. Los falsos maestros alegan recibir revelaciones especiales, visiones misteriosas que contradicen las sagradas escrituras. Hoy en día nosotros vemos estas cosas de gente que forman grupos apoyándose en que tuvieron revelaciones, en que tuvieron visiones, en que el Espíritu le dijo que hagan esto, que hagan aquello, pero nada puede decir el Espíritu que hagamos que esté en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hablemos y hagamos sea para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, que tengamos todos estos cuidaditos, amén, en nuestra vida cristiana. Por último, nos dice aquí en el verso 19, dice, y no haciéndose de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bendito sea el Señor, porque se necesita obediencia y sometimiento al Señor para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que la iglesia se mantenga, amén, cerca del Señor y que Dios se agrade de todo esto, porque el crecimiento quien lo da es Dios. El crecimiento lo da el Espíritu Santo, el crecimiento en lo personal, el crecimiento en la obra en sentido general. Amén. ¿Quién lo da? Lo da el Señor. Dice el 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, oye, porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, amén, dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, les quieren someter a preceptos tales como no manejes, no gustes y aún no toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que el apóstol nos ha dicho bien claro en todas estas partes aquí que nos enseña que el que está en Cristo, oiga, el que está en Cristo murió para los rudimentos del mundo. Para las cosas del mundo nosotros ya estamos muertos. Mandamientos, doctrinas, tradiciones de hombres, etcétera, que solo envanecen a la carne. Como por ejemplo el caso del ascetismo, que fue otro
Otro movimiento que se desarrolló, amén, a partir de todas estas tradiciones, el ascetismo, así como vemos que las personas pues traen revelaciones, que Dios les dijo, que Dios lo mandó, que Dios hizo, que hagan esto, que hagan aquello, y cuando viene a ver Dios no ha dicho nada. Amén, los encontramos derrotados después, tristes y avergonzados. Incluso cuántas personas no tenemos nosotros en nuestras experiencias que lo hemos visto, que se han alejado de las congregaciones porque salieron con que Dios les reveló que eso era de Dios, que eso era así y que eso se lo dio Dios, y después resultó que nada de eso era así, que todo era cosa fruto de la emoción del individuo, que no había una certeza, no había un conformismo a la palabra de Dios. Y entonces la persona avergonzada de sí mismo, amén, de que se había equivocado, de que se había confundido, se aleja de las congregaciones y ya no lo vemos. ¿Qué pasa con todo esto, mis hermanos? Que se han llevado de qué? De los impulsos de la carne. No hay tales revelaciones. Y volviendo aquí con el ascetismo, que es la forma en que las personas pues asumen, dice aquí, es un intento de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso de uno mismo. Por lo general, el asceta busca convertirse en un espectáculo, es decir, en ser visto por los hombres, en que los hombres lo tengan en alta estima, que digan qué hombre o qué mujer tan consagrada a Dios. Mira cómo se ha alejado de todo, del mundo y de todo, y se ha concentrado, se ha encerrado en algún determinado lugar. Pero la Biblia nos manda a nosotros a que estemos siempre, ¿dónde? Hablando la palabra de Dios a otros, moviéndonos en el ambiente donde se nos necesita a nosotros para estarle sirviendo a los demás, a lo que tenemos que hacer. Amén, no encerrado en un lugar oculto por allá, porque eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Es mejor servir que ser servido. Y el que no está en el servir, pues no está agradándole a Dios en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ello, nosotros tenemos que estar siempre dando el frente, sirviendo y enseñando la palabra de Dios en todo momento. Bien, mis santos hermanos, pues ya más adelante vamos a continuar con el capítulo 3 de la carta de los Colosenses. Que el Señor le bendiga. Gracias por su atención. Y en el nombre de Cristo, demos gracias al Señor por todo. Así terminamos esta parte esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, que nos ha permitido llevar a cabo esta misión, Padre Santo, en la cual estamos anunciando y enseñando tu santa palabra. Bendícenos, Dios, capacítanos cada día, danos entendimiento y ayúdanos, Señor, a hacerte fieles. Bendice este pueblo, Padre Santo, que está aquí conectado, escuchando, viendo tu palabra y llevándole este mensaje a otros, Señor, conectando a otros, Padre Santo, para que también otros puedan oír tu santa palabra. Bendice, oh Dios del cielo, a todo tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos míos, que la paz de Dios rebose, amén, en el corazón de cada uno.